políticos y hoy con el secretario de Gobierno y candidato a diputado Ricardo Buelbach. ¿Cómo le va, Ricardo? Un gusto, la verdad que muy bien, presente aquí en esta casa. Hombre de gestión y que conoce la política, sí. No, creo que hay muchos avesados, pero sí que yo siempre digo que uno es un obrero de la democracia en realidad. Fundamentalmente buscando que la política y la democracia crezcan, y para que eso crezca hay que darle mucha militancia después de una larga historia en la Argentina de interrupciones democráticas. Creo que tenemos que ir acostumbrándonos a disentir, pero fundamentalmente a dialogar. Bueno, Ricardo, después vamos a hablar más de política, pero contanos, sos misionero, posadeño, ¿dónde naciste? Contanos un poco tu niñez, tu infancia, ¿de dónde sos? Yo nací en una colonia que se llama Aristóbulo Chico, municipio de 25 de Mayo. Y ahí viví hasta, hice primer grado, o sea, en aquella época, hasta los 6 años. Poquitos años. Pocos años viví ahí, después nos fuimos a vivir a Oberá. Pero sí, nací ahí, los primeros años de la chacra, los viví ahí. En la chacra uno aprende a trabajar. Eso te iba a decir, uno aprende, ¿no? Y sí, por un poco jugando se va involucrando. Después se va involucrando y te van dando tareas. Como suelo decir por ahí, mientras descansás, barreme el patio. Porque antes era así, los chicos ayudaban. Y no, claro, sí, colaboraban. Jugábamos mientras hacíamos alguna cosa. Es decir, le dábamos de comer a los animales, los buscábamos, los cambiábamos de lugar, le dábamos de tomar agua. Así que en los juegos también interactuás con... ¿Tenés recuerdos, más allá que viviste de muy chico ahí, tenés recuerdos? Sí, me acuerdo, sí, pocos recuerdos, pero sí buenos, de una infancia, imagínate, yo nací en el año 62, hoy está lejos eso, en aquella época era lejísimo, no había caminos, Claro. Todo camino de tierra, no había luz, no había agua potable. ¿Volvió en algún momento para allá? Y paso, ahora paso habitualmente. Es más, mañana voy a 25 de mayo. Vamos a inaugurar una comisaría, así que mañana voy a ir a... Por ahí se pega una vueltita. Y capaz, porque ya se ha transformado el lugar, ya no existe. ¿Cómo está? Pasó la ruta por el lugar a donde vivía. ¿Cómo está conformada la familia? ¿Qué familia se mudó a Oberá? ¿Usted tiene hermanos, hijo único? Sí, no, somos... En esa circunstancia, era una familia, padre, madre, y somos 3 hermanos. Yo soy el mayor, otro varón, que es Guillermo, y la hermana que es docente, mi hermana docente, Norma. ¿Cómo es con la hermana? ¿Celoso? Porque hermano mayor, protector. No, al principio sí, quizás, pero como yo no viví mucho tiempo cerca, entonces ella es menor y cuando fue creciendo y esa etapa de la adolescencia, yo prácticamente no estuve. Después cuando volví de estudiar ya estaba formando su familia también, entonces como que la circunstancia no viví de cerca su etapa de juventud. ¿Mamá y papá qué se dedicaban? Y mi papá era empleado de un establecimiento. Mi papá murió en el año 79, o sea, yo era adolescente, y mi madre trabajó en casa de familia. Así que... ¿Una familia humilde? Sí, mi papá era trabajador metalúrgico, trabajó en una firma importante tealera ahí de Oberá, haciendo la parte de taller, y mi mamá, así en algunas casas de familia, muchos años. ¿Cómo impacta la muerte de tu padre por ahí con ustedes chicos, no? Si vos eras el mayor y eras adolescente, ¿cómo...? Y sí es un golpe duro por el hecho de que la desprotección se siente, además de una enfermedad prolongada. Se fue al médico en aquella época, por eso uno a veces valora muchísimo
que tengamos hoy un hospital con todos los servicios aquí, porque en aquel momento mi papá se fue a morir a Buenos Aires. Se fue a morir porque se fue con un cáncer y lo atendieron en Buenos Aires y no lo vi más con vida. El último mes no lo vi. Es decir, cuando volvió muerto, digamos. Así que para la época del año 79 yo estaba en ese momento en quinto año. Me faltaba todavía un año más la secundaria porque hice escuela técnica, la ENET, en aquella época, hoy EPET, pero entonces sí impacta duramente. Mi madre, una leona, ya había enfrentado esa realidad de la enfermedad de mi padre. Ya sabía lo que se venía por ahí, ¿no? Y por ahí no sé si uno siempre tiene la esperanza de que no ocurra, ¿no? Pero en aquella época, cuando te dicen cáncer, era terminal. Hoy hay mucha tecnología y hay algunas cuestiones que con tiempo se pueden salvar, pero en aquel momento fue muy duro, uno no tiene dimensión, siendo adolescente todavía, de lo que puede ocurrir. Sí, yo tenía muy claro porque yo trabajé desde muy chico, vendía a diario, uno tiene dimensión de lo que cuesta, teníamos dimensión de lo que costaba vivir. ¿Sentiste en algún momento por ahí que tuviste que ocupar el lugar en la contención con tu mamá? Sí, de hecho sí, un poco enfrentar, de ser la fortaleza, acompañarla, con quien ella consultaba alguna cosa, obviamente que sí, uno le toca asumir el rol y también a veces con los hermanos, decir una palabra, a todos nos tocó en ese momento duro y bueno, pero bien, hoy puedo decir que mi madre está bien, está contenida y mis hermanos también están bien, así que... Nos contabas que trabajaste desde muy chico, ¿cómo marca también esto? Y el trabajar de muy chico te marca la conciencia de la cosa común, porque no trabajaba para mí, no era para comprarme cosas, para darme gustos, era para contribuir en los ingresos de la vida familiar, entonces para que hubiera lo necesario, para que pudiéramos vivir, entonces uno tiene conciencia de que el dinero que ingresa lo comparte plenamente. ¿A qué te dedicas cuando abandonás el hogar, Ricardo, cuando terminás la secundaria? ¿Cuál es la primera carrera? En realidad cuando termino la secundaria me fui al seminario para la formación de sacerdote. Fue sacerdote, ¿no? Sí, hice la formación esta para sacerdote tiene dos etapas, una de la parte de filosofía y la otra parte teológica, que son 7 años en total. Así que son 7 años que venía solo de visita a mi casa en vacaciones y además siempre con tareas. Prácticamente me fui y no volví. Volvía de visita unos pocos días y después inicié mi trabajo pastoral, así que lo hacía aquí en Posadas. Este fue el destino, Posadas. Sí, la primera parte, los primeros años fue la catedral. Y después un barrio aquí, el barrio Rocamora, la parroquia San Antonio, Santa Rita, toda esta zona que todavía no tenía asfalto. ¿Por qué la decisión de hacer el seminario? ¿Por qué la decisión de ser sacerdote? Y porque uno tiene, siempre tuve profunda vocación religiosa y el compromiso con el otro, que lo seguimos sosteniendo desde otro lugar, pero sí, creo que fue el gran motor, que sigue siendo lo importante. ¿Qué conoció en esta etapa? Porque uno anda mucho, ¿no? Conoce barrios. Conocí mucho en la parte formativa, en la formación personal. Creo que ha sido fundamental en el aspecto intelectual, aspectos que yo desconocía que existían. Por ejemplo, estudiaba termodinámica en la escuela técnica, estática, análisis matemático y al otro día empecé a estudiar filosofía, que no sabía qué era eso. Entonces... La mente, abstracto totalmente. Claro, entonces de lo práctico y de lo teórico concreto, lo matemático y lo físico es muy concreto, fuimos a la teoría, así que realmente me gustó muchísimo.
La filosofía me encantó, me encanta, la lectura, y encontré un mundo que era desconocido, no promovido, que es la lectura, necesaria. Entonces, en lo formativo me formó muchísimo. El hecho de convivir también forma mucho, por el hecho de que en el seminario convivíamos 120 personas. Es muy sacrificada la vida, o sea, por ahí lo que uno ve no es así, es dar una misa, es mucho más, muy sacrificada la vida. No, es decir, a ver, es sacrificado el que no tiene posibilidades. Cuando uno está teniendo posibilidades de formarse, todo en la vida tiene un sacrificio. Y son diferentes, nada más. Y creo que el sacrificio es el compromiso con el estudio y con lo que uno quiere lograr. Pero no es. Yo creo que hay renunciamientos importantes, a lo mejor, pero sí hay, como te decía, el valor de formarse como persona. A lo largo de mi historia personal ha sido importante, me ayudó a ser mejor persona, y me sigue ayudando. Entonces creo que es muy valiosa la formación. Que debe dejar mucho, ¿no? Es muy valiosa la formación, y creo que también la experiencia de vida del cotidiano, del compartir con la gente, de ir promoviendo valores que a uno lo dignifica mucho. Entonces, el seguir sosteniendo una lucha por los valores en la política también a uno lo dignifica mucho. ¿Por qué deja los hábitos? Y porque formé una familia. Entonces, ¿por amor podríamos? Sí, claro, sí, obviamente. Con mi esposa formamos una familia, en realidad ella tiene otra hija, que es mi hija también hoy, de un matrimonio anterior. ¿Hace cuántos años? 22. Muchísimo. Sí. Y hoy tengo un varón yo con ella, que se llama Joaquín, que está en tercer año de psicología en Buenos Aires, así que es pequeña familia, pero todos más o menos con gran altruismo, con ganas de cambiar la sociedad. ¿Te imaginaste en algún momento tener una familia? ¿Elegiste ser sacerdote? ¿Imaginaste esto en algún momento? En esa etapa no, pero cuando uno va entendiendo que tiene que tomar una decisión importante para ser honesto con uno mismo, sí, pensé en la familia, y la pensé de esta forma, y obviamente que imperfecta, pero sí, seguimos luchando para que sea mejor. ¿La conoces a ella siendo sacerdote? Sí. ¿Fue una decisión difícil, Ricardo? Sí, es un momento difícil, sí. Es un momento difícil. Contanos un poco de tus hijos. Uno nos contaste que estudian, tu hija, que es hija por elección, ¿no? Sí. ¿A qué se dedica? Y él se ocupa de la familia, tiene 2 hijos que son nuestros nietos. Y bueno, y mi hijo está estudiando psicología en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires. ¿Cómo es esto de que él abandonó el nido? ¿Cuesta como padre? Y sí, cuesta un poco, la madre va bastante, se ocupa mucho de él, lo acompaña, que creo que es fundamental, lo podemos hacer y creo que es valioso. Es valioso poder acompañar a un hijo en una etapa dura, importante, prácticamente necesita, y creemos que lo podemos acompañar, así que estamos. Como padre, ¿tenés algunos miedos viviendo en una ciudad como Buenos Aires hoy? Sí, muchos. La inseguridad, él sale, por ahí estamos muy pendientes de eso, a la noche, y también los grandes miedos que tenemos los padres es por el futuro, a ver cómo se encamina. Bueno, estamos en una etapa en la que está estudiando, pero ya se viene, está en tercer año, le va bien, rinde bien sus materias. ¿Vuelve? Y bueno, eso veremos. Creo que haremos todo lo posible para que desarrolle su actividad aquí, pero no sé si él quiere. Entonces tendremos que respetar su decisión, y además el ámbito también laboral creo que a veces define. Si tiene trabajo en aquel espacio, capaz que no venga, pero si no, vendrá a buscar aquí, que es su hábitat. ¿En qué momento se involucra en la política? La política siempre me gustó. Yo estaba en el seminario del año 83, cuando vuelve la democracia, y ahí
siempre estuve como involucrado desde afuera, muy expectante y con opinión, siempre permanente. Siempre me gustó el peronismo, me identifiqué siempre ahí. En aquel momento yo tenía 20 años, votaba por primera vez y fue un momento importante en el país y no estaba exento. Y desde ahí, antes me tocó toda la etapa de la adolescencia, proceso militar. ¿Cómo es vivir la adolescencia en dictadura? Esto marca muchísimo, ¿no? La adolescencia y la dictadura no le recomiendo a ningún chico ni que lo piense. Nosotros no podíamos salir a la calle. Actividades grupales todas suspendidas. Ningún joven podía andar a las 12 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, porque la policía te llevaba a la policía y tenía que tu padre a buscarte. Situaciones difíciles. Me acuerdo que estaba en primer año de la secundaria y en el 75, un año antes, y el movimiento agrario hizo un corte y nosotros estábamos en el colegio, había muchos chicos que eran de la chacra, intentamos hacer alguna acción solidaria y vino la gendarmería. No. Y teníamos 14 años. Era ¿qué problema pueden generar chicos con 14 años? Queriendo ayudar. Y porque uno sentía que el reclamo de los agricultores en aquel momento era un reclamo propio, no era ajeno, éramos nosotros mismos. Antes de ir a las preguntas políticas, Ricardo, me meto un poco en tu casa y con tanto trabajo ahora en campaña, me imagino que no parás un rato. ¿Haces las compras en el súper? ¿Te encargás o no tenés tiempo? Mira, ¿cómo es la parte por ahí más humana? No sé nada de la compra del súper. Eso se ocupa mi esposa, no sé nada, pero me indica cuando no está, tengo que hacerlo. Ahora cuando se va a estar con Joaquín en Buenos Aires, me dice, bueno, viene la señora que cocina y qué sé yo. Que... ¿No cocina? Yo no, viene la señora que cocina y me arreglo algunas cuestiones al horno que me dejan preparado, entonces, pero la compra tengo que hacer yo. No se quema la comida. No, eso tengo cuidado porque la supervivencia está primero. ¿Ricardo vuelve a echar asado? Sí, eso sí. Sí, eso sí, es lo único que me dedico y hago el asadito, puede ser pescado. También, a la parrilla hace bastantes cosas. En la parrilla no hago maravilla, pero me defiendo. Bueno, Ricardo, vamos a la parte ahora sí política y puede elegir A, B o C. La pregunta la elige. Vamos a elegir, yo soy clásico, así que vamos a elegir la primera. La primera. Lo que hay. El proyecto misionarista que conduce Rovira, ¿cómo se va a expresar en la Cámara de Diputados en defensa del mandato del pueblo misionero? Bueno, a ver, yo me gusta decir que nosotros tenemos un proyecto que tuvo muchísimas concreciones aquí. Y gracias a una conducción firme que es el ingeniero Rovira, sólida, clara, inteligente, que hoy a nosotros nos pone en un lugar de privilegio respecto del concierto de otros proyectos políticos, por el hecho de que tenemos independencia. La provincia y el proyecto renovador no responde a un proyecto político nacional. ¿Por qué digo esto de una situación de privilegio y de ventaja? Por el hecho de que quienes responden a un proyecto político nacional tienen que responder en primer término a lo que le digan desde el partido y obedecen a un mandato partidario, y nosotros vamos a obedecer solamente a los misioneros, lo que nos digan los misioneros. ¿Y qué nos dicen los misioneros? Nos dicen que tenemos varios problemas, varias dificultades, entre ellos tenemos un grave problema, creo que es el de las economías regionales. Y las economías regionales es muy amplio, pero fundamentalmente la defensa de nuestras producciones. Y en la defensa de nuestras producciones vamos a estar y estamos logrando resultados con un gran método, que es el del diálogo. No el enfrentamiento, no la lucha, no la pelea, sino el acuerdo.
el escenario que hoy tenemos en lo político a nivel nacional, el partido gobernante no tiene la mayoría absoluta, que eso es muy bueno, por el hecho de que cuando un partido gobernante tiene la mayoría, define solo, no consulta, no acuerda, no dialoga. ¿Falta diálogo del gobierno nacional? No, al contrario, el gobierno nacional en este momento no tiene, entonces tiene que dialogar. Por eso falta diálogo. No, y lo estamos logrando. ¿Piensa que les interesa? Sí, por el hecho de que yo puedo decir... Al gobierno de Macri puntualmente, ¿le interesa dialogar, ver lo que pasa en las provincias? Y tiene necesidad de hacerlo, por el hecho de que si él no dialoga con las provincias donde vive la gente que tiene dificultades, le va a ir mal porque el gobierno nacional, como el gobierno, siempre nosotros necesitamos el respaldo de la gente, en los votos. Entonces, le va... A ver, yo voy a contar una experiencia que la tuve para que se entienda de lo que hablo. Cuando asume el ministro Pérez, asume el gobernador Pasalacqua, nos pide a él y a Pérez y a mí que nos dediquemos, a todo el ministerio, a todo el equipo del ministerio, que nos dediquemos fundamentalmente al tema del narcotráfico. La primera experiencia de diálogo con el gobierno nacional fue una reunión del Consejo Federal, están todas las provincias. Y ahí se planteó que el narcotráfico, no sé si te acordarás, que se hablaba de derribar aviones, que la droga venía al país a través de aviones. Entonces nosotros dijimos, no, en nuestra realidad por lo menos no es así, se hace de otra forma. Entonces, ¿qué pasó? A poco tiempo la ministra vino y vio in situ, no sé si te acordarás, vino a Iguazú, las fuerzas federales le mostraron cómo era el ambiente y a partir de ahí la ministra y todo su equipo también cambió la mirada. Vino este año a visitarnos también, vino todo el Consejo Federal, entendiendo que nosotros lo que planteamos teníamos razón. Entonces, como consecuencia de eso, en vez de comprar aviones para derribar aviones, se compraron lanchas para que patrullen el río y controlen la frecuencia y con tecnología. Nosotros también compramos tecnología para eso, la provincia. Entonces, hay un acomodar de las cosas, hay diálogo. Nosotros tenemos que pensar que nadie, en una mirada de país muy diferente, esto no es propio de un gobierno, la mirada diferente que tenemos, es propio de un estilo de vida de un país central que no mira a la periferia, que no mira a los costados. Ellos construyen su historia. Nosotros tenemos que ser contundentes a la hora de reclamar y de dialogar. Así que creo que es importante el diálogo, generarlo y aportar la parte que nos toca. Así que creo que sí, todos creemos en el diálogo. Muchas gracias, Ricardo. Unos segundos para que le dediques las palabras que quieras a la gente y ya se van. Lo que quiero pedirle a los misioneros es que nos siga acompañando como nos ha acompañado siempre estos últimos años de la renovación. Nosotros mostramos que tenemos una capacidad del hacer y de mirar permanentemente la problemática de los misioneros. Nosotros vamos a seguir estando aquí para que el proyecto que tengan los misioneros sea plasmado a través de este gobierno, respaldando plenamente a nuestro gobernador Pasalacqua y pidiendo a la nación y a quien sea lo necesario para que vivamos dignamente los misioneros. Muchas gracias, Ricardo. Esto fue el lado B de los políticos con Ricardo Welbach, candidato a diputado nacional.